El día de hoy nos acompaña nuestro querido profesor, el doctor Demetrio Zavala Scherer, quien será el moderador de los cursos de la mañana, y nuestro invitado especial, el doctor José Luis Villacañas Berlanga. Les damos un fuerte aplauso, por favor. El doctor José Luis Villacañas Berlanga es profesor emérito de la Universidad Complutense de Madrid y una de las voces más sólidas y reconocidas en el ámbito de la filosofía política y la historia de las ideas en el contexto hispánico contemporáneo. Su trabajo ha contribuido de manera decisiva al análisis filosófico de la modernidad y a la reconstrucción crítica de la historia intelectual española. El doctor Villacañas es autor de una obra extensa y rigurosa, dentro de la que destaca su publicación más reciente, titulada Tierra o Ser, la gran decisión de la filosofía contemporánea, en la que ha sabido articular el estudio histórico con la reflexión filosófica sistemática, ofreciendo diagnósticos particularmente lúcidos sobre los dilemas políticos y culturales de nuestro presente. Antes de cederle la palabra al doctor Villacañas para iniciar con el curso Diagnósticos de la Modernidad, quisiera recordar el horario del día de hoy y presentar el programa general de la semana. El curso del día de hoy se extenderá hasta las 12 del día. Luego tendremos un receso de 20 minutos y a las 12:20 de la tarde iniciaremos el trabajo en equipos. Antes de salir al receso, Cris nos compartirá las indicaciones para este trabajo. Para el trabajo en equipos dispondremos de 40 minutos. A la 1 de la tarde regresaremos al auditorio para tener un diálogo con el expositor hasta las 2 de la tarde. Mañana martes y pasado mañana miércoles tendremos la misma dinámica del día de hoy. Cada día les iremos compartiendo las indicaciones precisas. El miércoles de 6 a 8 de la noche estamos todas y todos invitadas e invitados a la conferencia magistral titulada De cómo la poética del futuro se disolvió en un mero mundo de hechos, el presentismo como patología social, impartida por el doctor Jorge Armando Reyes Escobar, y el jueves, a la misma hora, a la conferencia magistral titulada La gnosis contemporánea, capitalismo y aceleracionismo, impartida por el doctor José Luis Villacañas Berlanga. Ahora sí, le cedo la palabra al doctor Villacañas para dar inicio al curso Diagnósticos de la Modernidad. Es para mí verdaderamente un honor estar hoy ante ustedes en este formato, que posiblemente sea el formato que cualquier académico desea para mantener una conversación profunda, meditada y rigurosa. Me siento verdaderamente feliz de estar especialmente en México. Todos sabemos lo que significa México para la cultura en lengua española. Todos sabemos hasta qué punto es un país líder en lo que significa la producción intelectual y filosófica. Por eso me permitirán que me sienta especialmente motivado a exponer en esta sede una serie de ideas que, por supuesto, son provisionales, hipotéticas, pero que en cierto modo obedecen a un cristalizado de mi propia trayectoria intelectual. En la exposición de esta mañana
me gustaría desarrollar 5 puntos, que es importante decir por anticipado para que ustedes tengan una idea de qué vamos a hablar. En el primer punto voy a ofrecer algunos elementos de lo que significa una teoría de la modernidad, unas características básicas de la teoría de la modernidad. Y en el segundo punto voy a centrarme fundamentalmente en una periodización de la modernidad. Mi carta, la carta que pongo encima de la mesa, es que la modernidad es la época definitiva, en el sentido de que, sea cual sea la época que siga la modernidad, tiene que incorporar aspectos inevitables de la modernidad. Y en este sentido me distancio de todas las propuestas de la posmodernidad, transmodernidad y cosas por el estilo, ¿no? Todo eso es una variación de estructuras de la modernidad, ¿no? Ahora veremos en qué sentido. Pero si eso es así, la modernidad desde que surge hasta el presente es la misma época. Y tenemos que estar en condiciones de identificar sus etapas interiores. Etapas interiores que yo identifico como altos reflexivos, momentos reflexivos. La modernidad es una época reflexiva y se estructura internamente según momentos especialmente reflexivos, momentos que nos permiten decir hasta hoy, pero a partir de hoy, ¿no? Este será mi segundo punto. Mi tercer punto me permitirán que expongan la tesis que, desde mi punto de vista, identifica mejor el rasgo estructural de la modernidad. Estoy hablando de la tesis que nos ofreció y que en México es extraordinariamente bien conocida, puesto que hay magníficos estudiosos de la misma, que es la tesis de Max Weber, gran sociólogo, aunque en realidad es un gran filósofo, que expone en una serie de trabajos, fundamentalmente en la ética protestante, el espíritu del capitalismo, pero no solo en la ética protestante, el espíritu del capitalismo, sino también en sus ensayos de sociología de la religión y en un texto fundamental, no solo la introducción de los ensayos, sino en un texto fundamental que es la conocida Zwischenbetrachtung, ¿no? La consideración interlúdica, el interludio, que era exactamente el texto que tenía que dar paso del primer volumen de los ensayos de sociología de la religión al segundo volumen dedicado al hinduismo. Voy a exponer brevemente esta tesis porque me parece importante para quien quiera defender que la modernidad es la época definitiva. En el cuarto apartado voy a exponer el mundo contemporáneo, una tesis sobre lo que significa la época contemporánea de la modernidad. Esto es, aquellos rasgos que caracterizan el desenlace de la modernidad en nuestro mundo presente. Por supuesto, estará inspirada también en Max Weber, pero implicará algunas otras referencias. Y en el quinto punto, y como conclusión, voy a hablar de posiblemente el pensador que está mirando con ojos muy fijos en lo que Max Weber ha escrito y hecho y propone una salida completamente alternativa al mundo contemporáneo
de lo que ha ofrecido Max Weber. Estoy hablando de Martin Heidegger. Otra de las tesis implícitas en lo que voy a decir es que el destino de la filosofía contemporánea se ha jugado justo en la respuesta que da Heidegger a los planteamientos weberianos, ¿no? Y de un modo bastante preciso, esto se puede ver en la correspondencia que mantiene Martin Heidegger con el filósofo Karl Jasper, ¿no? Jasper, como saben ustedes, fue el médico de Max Weber. Max Weber estaba atravesado por ciertos problemas mentales. Su psiquiatra era Jasper, y Jasper, desde cierto punto de vista, consideraba que Weber era el gran hombre de la filosofía alemana del siglo XX, ¿no? La relación entre esos dos autores, Jasper y Heidegger, es muy importante para ir configurando la manera en que Heidegger responde a Weber. Por supuesto, como digo, esto tiene que ser una conversación, debe ser una conversación, fundamentalmente una conversación, así que cualquiera que levante la mano me puede interrumpir, porque me interesa mucho más conectar con los momentos de vuestra inquietud que con mi propia exposición, que desde cierto punto de vista yo ya me la sé, ¿no? Una definición de la modernidad, una definición general de la modernidad, en tanto que época definitiva. Podríamos decir que la modernidad es el momento en que el ser humano toma conciencia de su dimensión histórica. Es, por lo tanto, un avance en autoconciencia. No quiere decir que no haya habido historia. Ha habido historia antes de la modernidad. Y no quiere decir que el ser humano no fuera consciente de que estaba dentro de problemas temporales. Pero solo el ser humano que entra en la modernidad es plenamente consciente de que por delante tiene algo que no está escrito. Esto es, que entra en un tiempo que no puede ser a priori controlado, ni puede ser a priori conocido. Y que para entrar en él no depende de estructuras ni naturales, ni de estructuras cósmicas, sino que depende de su acción. En este sentido, el mundo griego conoce una temporalidad, pero desde Aristóteles hasta Polibio, podemos decir que incluso desde Anaximandro, esa temporalidad está prescrita por dimensiones que podemos llamar circulares, de tal manera que el tiempo no es un misterio, no es una linealidad que depende de lo que tú o de lo que los seres humanos puedan hacer. Las constituciones en el círculo de Polibio tienen que entrar en decadencia, entran en decadencia inexorablemente. Los cosmoi, Lucrecio, entran en decadencia, tienen que someterse a lo que el pensamiento moderno va a considerar una gran reconquista, el eterno retorno, ¿no? El hombre moderno sabe que está en el tiempo fundamentalmente porque comparte una experiencia
con determinados momentos del mundo antiguo, que el tiempo está gastado, que el tiempo está muerto. Pero la respuesta a ese tiempo gastado, a ese tiempo que aburre, a ese tiempo que fastidia, a ese tiempo que ya no tiene vida, la respuesta no procede de estructuras cósmicas, no procede de estructuras que pudiéramos llamar naturales, procede de tu acción. Y esto introduce en la temporalidad una dimensión de aventura, de contingencia. La modernidad es ciertamente el tiempo de los aventureros. En muchas ocasiones va a ser el tiempo de los aventureros. Sigue siendo el tiempo de los aventureros. Los vemos delante de nosotros. Antes de la irrupción de la modernidad, las instituciones que dominan a los seres humanos, las instituciones en las que los seres humanos viven, tienen una voluntad de eternidad. Esta es la gran irrupción del mundo que pudiéramos llamar judeocristiano sobre el mundo griego. El mundo griego es un mundo de eterno retorno, mientras que el mundo judeocristiano nos habla de una historia, de una única historia que está, por supuesto, necesitada de nuestra participación. El mundo judeocristiano no ha visto al ser humano como integrado en estructuras con las que el ser humano tiene que cargar, sino implicado en estructuras en las que el ser humano tiene que actuar. Esto es una diferencia radicalmente distinta. Es una diferencia muy profunda, muy pronunciada. Para el mundo griego, el ser humano, acordaos, la sentencia de Quirón, ¿no? Lo mejor para el ser humano es no haber nacido, pero una vez que haya nacido, que muera cuanto antes, ¿no? El ser humano, para el mundo clásico, no tiene en absoluto ninguna relación privilegiada con el cosmos. Podríamos decir que la única compensación que tiene el ser humano en el mundo clásico para superar esa tragedia es la contemplación del cosmos, ¿no? Lo único que merece la pena mientras mueres lo antes posible es ver la belleza del cosmos, ¿no? Anaxágoras. Para el mundo judeocristiano no es así. El desarrollo de la historia, el desarrollo de la temporalidad en el mundo judeocristiano invoca la acción del ser humano. El ser humano está sobrecargado de una misión. El mundo griego no conoce una misión para el hombre. El mundo judeocristiano la conoce, una misión. Y esto es decisivo porque esa misión en la que el ser humano interviene, e interviene de cierto modo pactando con la divinidad, con Dios, es una misión de naturaleza que concierne a la totalidad del tiempo. Concierne hasta los últimos días, hasta la consumación de los tiempos, ¿no? Y por lo tanto, podríamos decir que aquellos que están implicados en esa misión pueden autocomprenderse
desde una estructura perenne en el tiempo. De esta índole es el Berit, de esta índole es el covenant, el pacto entre Yahvé y su pueblo. Pero esto generó un mundo, ciertamente. Yo suelo citar a un teórico francés que nos dice que el mundo occidental es así como una cierta estructura esquizoide, ¿no? Porque por una parte tenemos el mundo romano, ahora no me viene a la cabeza el nombre del teórico francés, pero me vendrá. Un cierto elemento esquizoide, porque por una parte está el mundo romano, que es el mundo griego, aumentado a través de la experiencia de Alejandro, y el mundo judeocristiano, completamente diverso, ¿no? Completamente ajeno. Uno atravesado por la estructura del derecho, otro atravesado por una estructura completamente ajena al derecho, ¿no? Que es la estructura de la filía, de la caritas. Lo decisivo de este encuentro dual, lo más decisivo es la sistematización que realiza Agustín de Hipona, con la estructura general de la historia humana organizada sobre la dualidad de la civitas terrae y de la civitas de la ciudad de Dios, civitas Dei. Esta dualidad determina la estructura fundamental de Occidente y hace de Occidente la cuna de una civilización completamente inédita y única, que es una estructura de división de poderes. Nunca antes y nunca después se ha dado una estructura de división de poderes tan nítida como esta. Y la clave de esta estructura es la imposibilidad de la unidad. La civitas terrae, dominada por el emperador, dominada por estas estructuras profanas, nunca podrán reconciliarse, jamás podrán reconciliarse ni con la civitas Dei, ni con la representante en la tierra de la civitas Dei, la iglesia militante, ¿no? Que no es en modo alguno la civitas Dei como iglesia triunfante. Nunca quien tenga el poder laico podrá al mismo tiempo tener la representación de la civitas Dei en la iglesia militante. Este hecho concede a la sociedad occidental la fragilidad, la inestabilidad, la conflictividad permanente. Pero lo importante aquí no es tanto esa fragilidad, la disputa de la Iglesia y el Imperio a lo largo de la Edad Media, ¿no? Permanente, continua. Lo importante para nosotros no es esa fragilidad, ni esa inestabilidad, que es lo que permite un movimiento continuo, sino que lo importante es que estas dos instancias
en cierto modo deben ser perennes. Y esto es lo importante para la modernidad. Imperio e Iglesia son instituciones que deben acompañar a la humanidad hasta el final de los tiempos. Y mientras que estas dos instituciones se consideren como instituciones perennes, la modernidad no ha irrumpido todavía. La modernidad irrumpe cuando la condición fundamental para que estas dos instituciones sean verdaderamente perennes ya no se da. Y la condición fundamental para que estas instituciones sean verdaderamente perennes es una: estar en condiciones de acompañar el tiempo permanentemente en sus adaptaciones continuas. Esto es, estar en condiciones de hacer frente al novum, a la novedad del tiempo. Disponer del jus reformandi. Esta es la clave. Si estas instituciones hubieran dispuesto, hubieran sabido emplear el jus reformandi, el derecho de reformarse según las exigencias de la temporalidad, habrían acompañado al tiempo de forma continua. Pero es por circunstancias históricas extraordinariamente complejas, por la necesidad de que el jus reformandi imperial y el jus reformandi eclesiástico se dieran cita de un modo sincrónico, buscando entre ellas, ¿no?, la manera mimética. Esto de la mímesis es algo muy importante, la manera mimética de ver cómo se pueden reformar sin que la otra esté en condiciones de anular a la otra. Esto llevó a un colapso. Y, en cierto modo, los españoles estamos muy implicados en ese colapso. Porque ese colapso estuvo relacionado con la posibilidad de renovar el imperio medieval. Pero la posibilidad de renovar el imperio exigía inevitablemente para estos emperadores de la Casa de Austria, exigía reformar la Iglesia. Y las dos reformas sincrónicas al tiempo se hicieron imposible la una a la otra. Y este punto me parece que es muy importante tenerlo en cuenta. Porque hay ahí algo como un destino, una fatalidad histórica, una tragedia histórica, en la que un emperador, después de 4 siglos, 3 siglos, se ve de nuevo con suficiente poder como para autoafirmarse en el imperio y transformarlo de arriba abajo. Carlos V. Y esto hubiera implicado, ciertamente, eso lo dice Brandis, que es uno de los mayores estudiosos del imperio de Carlos V, en un libro que está editado acá, en España tuvo muy poco recorrido, pero acá se editó en el Fondo de Cultura Económica, ¿no?, que la reforma imperial propiciada por Carlos V hubiera implicado inevitablemente hacer del Papa su sacristán. Esto es, habría implicado anular la división de poderes que venía sosteniéndose desde el siglo
de Agustín, siglo IV, V. Por supuesto, no debemos en modo alguno olvidar la parte de responsabilidad en la imposibilidad de aplicar el jus reformandi que tuvo, por supuesto, la curia de Roma. Puesto que también la curia de Roma estaba implicada, mientras tanto, en una serie de adaptaciones temporales que tenían que ver fundamentalmente con la construcción de Italia como un poder nacional, a la altura del poder francés, o a la altura del poder inglés, o a la altura del poder hispano. Y desde ese punto de vista también, los representantes temporales en ese momento atendieron de un modo quizá excesivamente, Julio II, acordaos, excesivamente monolítico los intereses temporales que bloquearon el jus reformandi justo porque como intereses temporales tuvieron que recibir la hostilidad de todos los poderes temporales. Y esto llevó a que las dos instancias que debían acompañar, unitarias, organizando la República Cristiana, que debían acompañar a la humanidad hasta el final de los tiempos, entraran en una poderosa crisis. Lo que surgió de ahí fue un imprevisto histórico imposible de someter al control humano. Y eso, la formación de una situación de crisis tal que es imposible someter a un control humano y que lleva consigo un conflicto como nunca antes había visto, un conflicto para el que no se tienen soluciones, eso es la modernidad. Y de hecho, podríamos decir que la modernidad padece de esta mácula original y que tiene que estar obligada a enfrentarse a problemas inéditos previamente, problemas para los que el pasado no está en condiciones de decirnos una solución, ¿no? Podríamos decir que la potencia fundamental de la modernidad es, desde este punto de vista, la potencia de la crítica. Pero, dada la inexistencia de ningún tipo de estructuras orientadoras ante un conflicto para el que no se tienen antecedentes, la crítica, en muchas ocasiones, es un potencial acelerador de la crisis. La crítica, por supuesto, ve que hay un tiempo muerto, pero con su radicalidad, con el hecho de no tener ningún parámetro al que atenerse, la crítica está inevitablemente empeñada en un proceso de intensificación que al mismo tiempo genera una crisis irreversible. Ante esta situación, que es la situación originaria de la modernidad, imaginaos si fue una situación originaria, ¿no?, que desde el momento en que Lutero pone las 100 tesis sobre la puerta de la iglesia de Nuremberg, hasta 1518, creo recordar, hasta 1525, Alemania
se ha hundido en una guerra radical e inesperada. La guerra de los campesinos, la Schubundkriege, donde se ha incendiado el país de arriba abajo. O sea, uno de los elementos fundamentales que hay que tener en cuenta para entender la evolución de la modernidad es este apocalipsis, ¿no?, que genera en 7 años una situación caótica para toda España, para toda Europa, ¿no? Esto, el hacerse frente a algo completamente inesperado, completamente imprevisto, algo que, esto es muy importante, tiene todas las interpretaciones abiertas y que testimonia lo que significa realmente crisis, que es una catástrofe comunicativa. Esto es, lo que sucede en esos 7 años está sometida a tal variedad de interpretaciones que no pueden tener un denominador común. Por ejemplo, esto se ve muy bien luego en los preceptistas posteriores, que esa crisis la ha provocado el mismo Carlos V para no tener resistencia en su forma de transformación del Imperio alemán. Es una interpretación. Por ejemplo, que esa interpretación que esa crisis la ha aumentado poderosamente Francia para poder expandirse por Alemania. Las interpretaciones son tan múltiples, tan variadas, que cuanto más se ponen en marcha, menos comprensión produce. Y esto genera la actitud específicamente moderna. La actitud específicamente moderna que podemos caracterizar como una intensificación de la autoobservación. Modernidad es intensificación de autoobservación. Si modernidad es el momento en que el ser humano tiene una noticia de los riesgos de su acción en el presente, es inevitable que esos riesgos de acción en el presente generen esta autoobservación. Y esto me parece que es lo que nos permite vincular la modernidad desde este punto de vista a lo que llamamos revolución copernicana. La modernidad es una revolución copernicana porque discute, neutraliza la óptica directa. Me vais a permitir que haga una breve reflexión sobre esta cuestión de la óptica directa, la óptica pasiva. Copérnico, como sabemos por los grandes teóricos como Poiré, Copérnico, en realidad, su operación intelectual es muy sencilla. Es poner en duda la óptica activa, desde la cual nosotros, como cualquiera, en óptica activa describimos el centro desde el que miramos, ¿no? La óptica activa obliga inexorablemente a que el observador se coloque en el centro. Desde ese centro vemos circular el Sol, ¿no? Y nos convertimos en esta comprensión, ¿no?, antropocéntrica, que en cierto modo invierte la mirada griega, puesto que la Tierra en el centro para los griegos era lo más pesado, lo más oscuro, lo menos valioso, lo peor, ¿no? O sea, el geocentrismo griego responde, desde cierto punto de vista, al desprecio griego general por las cosas humanas, ¿no?
Pero ese geocentrismo fue ciertamente peraltado, magnificado por la comprensión judeocristiana, en la medida en que el geocentrismo ya no era un síntoma de ese lugar natural aristotélico, ¿no?, el más detestable, sino que era el lugar de la misión, de una misión impuesta por la divinidad, ¿no? Por lo tanto, ahí el geocentrismo pasó a ser el escenario verdaderamente de algo divino. Y con la gran construcción agustiniana de la Trinidad, eso algo que acontecía en la tierra formaba parte de la propia realidad divina, puesto que Dios se encarnaba en la tierra. De tal modo que un elemento geocéntrico peyorativo para los griegos pasó a ser un elemento meliorativo para los cristianos. Y eso afirmó la óptica activa. De tal manera que hubo, ciertamente, que generar una especie de colapso, una especie de revolución para imponer la óptica pasiva. Y Copérnico lo hace, pero yo defiendo que la óptica pasiva entra en la modernidad también con el reformador Martín Lutero. Porque si nos damos cuenta, cuando Lutero escribe Adversum Theologiae Odienus Tempus, del tiempo actual, su mirada es, si miramos las cosas desde la óptica activa del ser humano, desde el ser humano, lo tenemos muy claro. El ser humano no quiere que haya Dios. Y no solo no quiere que haya Dios, sino que quiere ser Dios. Y desde esa óptica activa, centrada en la acción, centrada en ese interés, ¿no? Agustín, libido dominandi del ser humano desde la óptica activa, el ser humano inexorablemente se convierte en absoluto, se diviniza, ¿no? La óptica activa nos diviniza. Esto, como veremos, este momento de Adversum Theologiae es un momento que rueda por toda la historia del pensamiento moderno. Y es un momento que llega, por supuesto, a Pascal, llega a Kierkegaard, llega a Heidegger. Es continuo. A Nietzsche, obviamente. Nietzsche sale de ahí, ¿no? Pero a esto le opone Lutero algo fundamental. Dice, no, miremos no desde nuestra justicia, sino desde la justicia de Dios. Mirémonos no desde nuestra justicia, sino desde la justicia de Dios. ¿Y qué significa esto? Significa, fundamentalmente, que todo lo que hace, todo lo que sea el ser humano, tiene que ser mirado desde fuera del ser humano. Tiene que relativizar su aspiración obstinada, perpetua, de convertirse en el centro absoluto de las cosas, ¿no? Y desde este punto de vista, que es el Salmo, no es júzgame Dios, júzgame tú, Dios mío, un salmo de una importancia central en la historia hispana, puesto que Alonso de Cartagena, el hijo del rabino Shlomo Haleví de Burgos, posterior Pablo de Burgos, obispo de Burgos, él también obispo de Burgos, lo traduce directamente del hebreo y lo hace circular por toda Castilla,
en lo que yo humildemente llamo el primer esbozo de una transformación de la Iglesia castellana, una transformación que es cortada de raíz, obviamente, por la Inquisición, pero que en Alonso de Cartagena, estoy hablando de 1450, todavía tiene una relevancia moderna extraordinaria, ¿no? Este salmo, en el fondo, lo que viene a decir, tanto en la interpretación de Alonso de Cartagena como en la interpretación clara de Lutero, es que el ser humano no debe ser la medida de todas las cosas. ¿No? De la misma manera que no es la medida de todas las cosas su óptica pasiva, su óptica activa, con Copérnico, no puede ser la medida de todas las cosas respecto de la valoración de su acción. Y en cierto modo, lo que está detrás de esto es la reducción de desesperación. Júzgame tú, Dios mío, significa que no me juzguen los seres humanos, porque si me juzgan los seres humanos no habrá piedad. Porque cada uno de los seres humanos que me juzga desde su absolutización, desde su óptica activa y por lo tanto desde su consideración como divinidad. Júzgame tú, que de esta manera puedo alcanzar la palabra fundamental con que se inicia la modernidad. Es una cosa muy peculiar. La palabra fundamental con que se inicia la modernidad con estos autores es misericordia, ¿no? Que es una cosa muy rara. Si uno va a la institución cristiana de Calvino, la palabra que más abunda es misericordia. Y, por supuesto, igualmente en Lutero, ¿no? La clave de toda esta cuestión, ¿por qué me interesa tanto? Porque de este modo, no es que, vamos a ver, no es que toda la gran cuestión teológica, ¿no? La gran cuestión teológica que divide a los pueblos, ¿no? Pueblos del libre arbitrio, pueblos del servo arbitrio. La gran cuestión del servo arbitrio, en mi opinión, es fundamentalmente la cuestión de que agustiniana contra el pelagianismo. Esto es, la gran cuestión de que desde nuestra acción no cabe pensar la solución para problemas de los que no tenemos ningún parámetro de solución. Y que no debemos olvidar la idea de que de nuestra acción va a emerger la solución de las cosas. Esto no quiere decir que no actuemos, quiere decir que tenemos que tener un seguro de que nuestra acción no nos lleva a la desesperación. Este es el punto. Tenemos que tener previamente comprendido que nuestra acción siempre tiene contraindicaciones. Y creo que este es el saber fundamental de la modernidad. El ser humano es el ser cuyas soluciones siempre tienen contraindicaciones. Sea cual sea la solución que busquemos para cualquier emergencia, siempre será deficitaria de aquello a lo que aspirábamos. Y por lo tanto hay algo así como una condena de responsabilidad, una condena de autoobservación. Y esto es lo que caracteriza el tiempo moderno. El tiempo moderno tendría que haber sido compensado en su autoconciencia de no disponer de una acción que resuelva todas las cosas, tendría que haber sido compensado con una inmensa responsabilidad. Y podemos decir que la modernidad es ese tiempo conflictivo, contradictorio, en el que, por una parte, solo podemos confiar en nuestra acción. Por otra parte,
No podemos confiar en nuestra acción. Y en tercer lugar, solo podemos hacerlo desde una extrema autoobservación capaz de intensificar nuestra responsabilidad. Es un tiempo lastrado, con una sobrecarga que es mucho más fácil que lleve a la desesperación que a otra cosa. Con esto está íntimamente relacionado un concepto del que hablaremos en algunos momentos, que es el concepto de gnosis. Porque vista así la historia es una condena, es un fastidio, es algo que nos sobrecarga de tal índole que nos está invitando permanentemente a huir del mundo. La diferencia fundamental entre la gnosis antigua es que la gnosis antigua nos invita a huir del cosmos, un cosmos en decadencia, Lucrecio, ¿no? La gnosis moderna tiene como característica fundamental invitarnos a huir de la historia. Y eso es lo que culmina con Heidegger. Por eso Heidegger es el gran gnóstico de nuestro tiempo. La historia es demasiado pesada para los seres humanos. Es como si de repente nos hubiéramos sobrecargado de una autoconciencia que, lejos de liberarnos, lo que hace es intensificar el problema. Y esto parece que es el destino. Una experiencia de la imprevisibilidad histórica que no podemos cargar a nadie, sino a nuestra acción. Porque ya no podemos cargar a las instituciones que se habían visto como perennes y eternas, que nos iban a acompañar hasta el final de los tiempos. Hemos roto con ellas. Nos hemos quedado a solas con nuestra acción. Y lo que se deriva de ahí es una dualidad, una actitud doble que explica todo el dispositivo de nuestra modernidad. Generar energías reflexivas de autocorrección, responsabilidad, o generar fantasmas e ilusiones de huida. Y esto es lo que hace, esta es la verdadera dialéctica de la Ilustración. La verdadera dialéctica de la Ilustración está aquí desde el principio. No hay que esperar a que la Ilustración se convierta en totalitarismo para en ese momento orientarnos hacia una naturaleza intacta. No. La modernidad misma está escindida entre una acción que tiene permanentes contraindicaciones y a la que hay que atender mediante permanentes automejoras, autorreflexiones, autocorrecciones sobre la marcha sin garantías, o anhelar de algún modo los viejos tiempos en que no había historia, o los viejos tiempos en que la historia estaba estructurada, coagulada por instituciones eternas. Y esto no está entregado a nadie, sino a cada uno, a cada sujeto, a cada actor, a cada pueblo, a cada institución. Cada institución tiene que estar en condiciones de responder con su juicio. No es un azar que el gran sistematizador de la modernidad, Immanuel Kant, identifique la capacidad de juzgar el fondo sistemático más profundo de todo su pensamiento, porque todo depende
del Urteil, del juicio. Es el juicio el que, sin ulterior criterio, te dice, sigue reflexionando, autorregúlate, toma esta decisión, mejora en esto. O el juicio el que se deja llevar en las alas de la desesperación y dice, huye de aquí. Pero el juicio es completamente soberano. Es podemos decir que la última consecuencia de, por supuesto, lo que se pone en marcha con la modernidad, que es la libertad de conciencia, es la libertad de juicio. Puesto que ahí la subjetividad se ve como completamente soberana. Acordaos de Kant, juicio es una actividad de identificar un caso singular que no está sometido a norma, a regla, ¿no? Que se tiene que evaluar por sí mismo, en su singularidad. No se puede derivar de ningún código, no se puede derivar de ninguna razón determinante, de ningún fundamento, no. Como podemos suponer, en el juicio se manifiesta la soberanía del sujeto. Y aquí llegamos al problema circular de la modernidad. La modernidad había partido intentando superar la óptica activa, mostrando a ver si había alguna instancia desde donde pudiéramos mirarnos, desde el Sol para Copérnico, desde Dios para Lutero. Pero la modernidad acaba en el juicio, que es una óptica activa para la que no se tiene óptica pasiva. El que juzga, juzga. No tiene nadie que le observe. Es una decisión estrictamente soberana. Pero ¿sobre qué se juzga? ¿Qué es lo que hay detrás del juicio? Lo sabemos. Lo que hay detrás del juicio es una Entscheidung, una decisión. Y juicio, decisión, todo tiene que ver siempre con un orden del tiempo, con un corte en el tiempo. Con decir, hasta ahora ha servido, ahora no sirve. De tal manera que esto nos permitirá luego mostrar de forma clara de qué hablo, de tal manera que el juicio adquiere la dimensión carismática del ser humano, la última potencia del ser humano. Porque si os recordáis, el carisma, que tiene siempre una forma mesiánica, se introduce diciendo exactamente esto. Hasta ahora os he dicho, hasta ahora se os ha dicho, pero yo os digo. El juicio lo que hace es universalizar ese carisma. Todos estamos dotados del carisma de decir, hasta ahora se nos ha dicho, pero yo digo. Esa es la potencia soberana del juicio, que es, obviamente, la caracterización tradicional del carisma. Por eso, la modernidad que se inicia mostrando reservas, obstaculizaciones muy duras contra la absolutización del singular, porque sabemos que el singular lo que quiere es odiar a Dios, ser Dios, acaba, curiosamente, elevando mediante la potencia del juicio al singular, al propio regulador de su existencia. Por supuesto, sabemos que la aspiración de Kant respecto del juicio no era esa. Sabemos que la aspiración de Kant respecto del juicio
era la configuración de una comunidad de juicios. Pero en el fondo sabemos que Kant mete la serpiente en el huevo cuando dice que en el fondo el juicio es una actividad cuyas raíces no sabemos muy bien, no conocemos muy bien, y que en el fondo tiene que ver con un juego inconsciente de las capacidades, ¿no? Pero el juego inconsciente de las capacidades lo acaba reconociendo como la idea de la técnica inconsciente, una técnica inconsciente que está en el ser humano, que en el fondo es natural. Y con esta explicación, Kant acaba introduciendo el concepto decisivo en el que se cumple el miedo que tenía el inicio de la modernidad, de la deificación de Dios, del ser humano. Porque Kant dice que en el fondo es una actividad propia del genio. Acordaos, el genio incorpora una técnica inconsciente de la naturaleza y hace que sus capacidades jueguen, produciendo, sin mucha conciencia de ello, objetos bellos, ¿no?, que pueden configurar una colectividad. El genio, la subjetividad del genio, ese producto específicamente moderno, es el que más o menos eleva a conciencia de que aquello que signifique un juicio hecho por el singular no tiene instancia de verificación ni instancia de juicio suprema. El genio, en este sentido, es el modelo arquetípico de humanidad. Y, por supuesto, en una época de democratización, todos somos genios, todos somos soberanos, todos juzgamos. Y si nuestra sociedad nos ofrece el dispositivo técnico para esto, pues naturalmente inundamos ese dispositivo técnico con nuestra soberanía completa de juicio. Un juicio que, como digo, no tiene en modo alguno una óptica pasiva, una instancia desde el que ser observado. Y esta es una dialéctica de la Ilustración que testimonia que la época que sale a la conquista de un orden, porque el orden viejo no puede reformarse, acaba generando como una consecuencia inadvertida o no advertida el desorden absoluto de las subjetividades, todas y cada una de ellas sublimadas, deificadas, genializadas, sin referencia correctiva ulterior. Esta forma de realizarse de la modernidad no se produce al final, ahora. Se produce, desde cierto punto de vista, desde el mismo inicio. Se produce desde la multiplicación absoluta de los pareceres, que está en el mismo inicio. Esto se ve muy claramente cuando nos damos cuenta de la drástica corrección que va a introducir en la modernidad Hobbes, ¿no?, el gran teórico del Leviatán. Cuando Hobbes explica el Leviatán, lo explica literalmente de este modo: no puede haber orden donde existe la infinitud de las voces. De ahí que el Leviatán tenga que basarse sobre solo una voz. Todos los demás que hablen en privado. Solo el Leviatán habla en público. Y, por supuesto, habla en público desde el mayor nominalismo. Autoritas non veritas facit legem. La autoridad hace la verdad, hace la ley, ¿no?
Porque verum es factum, vero es lo que hace el soberano. Lo que hace el Leviatán, es decir, sí, sabemos que todos esos homínculos que hay dentro de la figurita del soberano, cada uno de ellos quiere ser el Leviatán, cada uno de ellos quiere ser el soberano. Callad, para que hable solo uno. La pluralidad de las voces es, obviamente, un resultado específico de la modernidad. En general, podemos concluir este primer punto diciendo que la modernidad es la época de los efectos sobrevenidos, la época de los efectos imprevistos, la época de los efectos contradictorios con aquello que se puede buscar, la época que tiene que tomarse a sí misma, sobre su propia responsabilidad, y al mismo tiempo la época que sobrecarga a los seres humanos con una responsabilidad que es inviable. Si pasamos al segundo punto, que será mucho más breve, las épocas de la modernidad, podemos darnos cuenta de cómo la modernidad puede ser descrita como un creciente disgusto, ¿no? Como una creciente insatisfacción. Por supuesto, no quisiera ser malentendido, la modernidad es un destino, ya es un destino, no hay marcha atrás, no es reversible. Pero es un destino que no para permanentemente de generar insatisfacción. Y es verdad que durante épocas más enérgicas que las nuestras, la modernidad ha estado en disposición de proponer energías reguladoras, energías normativas, energías que intensifican lo que podemos llamar la trascendencia de la norma, ¿no? El estatuto de ese lugar desde donde podemos ejercer la óptica pasiva, ¿no? Por eso para mí Kant es el destilado normativo de la modernidad y es el último, el gran defensor de la reflexión como capacidad de destilar normatividad, ¿no? Trascendencia de la norma, lugar desde donde mirarnos en nuestra dimensión empírica. Pero no hay ninguna potencia. Cuando esto se ha puesto en marcha, no hay ninguna potencia que esté en condiciones de asumir la reflexión de otro como normativa. La reflexión, como la autoconciencia, tiene esta peculiaridad. O sea, por mucho que alguien se haya esforzado, y Kant se esforzó, creedme, reflexivamente, su proceso reflexivo es el suyo. No hay manera de que un proceso reflexivo pueda ser incorporado a otro ser humano de modo pasivo, ¿no? Y el pobre Kant, que murió escribiendo otra versión de la deducción trascendental, ¿no? Ya a punto de morirse, volviendo a hacer la reflexión trascendental, no estuvo en condiciones de transmitir la reflexión trascendental, por ejemplo, a Fichte, ¿no? Que organizó todo otro camino completamente distinto. Por muchas que hayan sido las energías reflexivas de la modernidad, nunca han estabilizado a la reflexión, porque la reflexión, como la autoconciencia, es un camino infinito. Y por eso, aquí estamos en territorios donde el naturalismo, el darwinismo, alcanza niveles de estupidez. Porque podemos decir que bien, la autoconciencia, la reflexión fueron conquistas evolutivas del ser humano. Pero eso no quiere decir que como conquistas evolutivas al ser humano sean terribles, catastróficas, en la medida en que se intensifiquen y se consideren como absolutas. Claro, es mejor tener cierta autoconciencia que no tenerla,
Pero lo mismo, tener demasiado autoconciencia es tan malo como no tenerla, ¿no? Las intensificaciones de los hallazgos evolutivos no están impuestas evolutivamente. Y en este sentido, frente al darwinismo, al naturalismo, siempre podemos preguntarnos ¿y por qué tenemos que intensificar aquellas soluciones que la evolución supuestamente ha encontrado? Esto es, siempre tenemos que ponernos por encima de las soluciones que la evolución haya podido encontrar. Porque regular la reflexión y regular la autoconciencia, eso no forma parte del hallazgo de la autoconciencia o del hallazgo de la reflexión. Esa es nuestra responsabilidad y nuestra libertad. En este sentido, el fastidio con la historia tiene que ver con el hecho de que por muchas energías que hayamos puesto en mejorar reflexivamente la modernidad, siempre han estallado por los aires, siempre han mostrado sus contraindicaciones. Pero esas etapas han existido, y ha existido una modernidad que todavía creía que podía autorregularse, frente a otra modernidad que abandonó las posibilidades de autorregulación. Fijaos, yo veo 4 grandes etapas en la modernidad. Por supuesto, lo que podemos llamar la formación, la época formativa, formadora de la constelación moderna, ¿no? Para mí la modernidad es una constelación que sigue en vigor, no se ha desestructurado completamente, sigue en vigor, pero en tanto constelación ha ido formándose, ha tenido una formación. Esa formación de la constelación moderna, obviamente, es la que concierne al mundo hispánico. O sea, el mundo hispánico es un actor fundamental de la constelación moderna, de la formación de la constelación moderna, pero es el perdedor de la constelación moderna. Es el derrotado de la constelación moderna. Esto en mi país hay mucha gente que no lo entiende, ¿no? Que cree que podemos saltarnos la ley de que solo se goza del poder imperial una vez, ¿no? Bueno, ahora hay otros que también creen que se puede gozar del poder imperial más veces, pero solo se goza del poder imperial una vez, ¿no? Y el poder imperial español se gozó una vez, se luchó, se combatió dentro de la constelación moderna, pero se perdió. Y se perdió por motivos que ahora no podemos explicarlos, pero fundamentalmente se perdió porque nunca tuvo óptica pasiva. Bueno, esto no solo le pasó al Imperio Español, le pasa a mucha gente, y en mi país pasa con mucha frecuencia. No tener óptica pasiva significa que nunca estuvo en condiciones de mirarse desde el otro, ¿no? Un exceso de evidencias acerca de la propia razón histórica, ¿no? Pero esa constelación formadora, por supuesto, es la que se conoce como el nombre de las guerras de religión, ¿no? Las grandes guerras de religión, que están inauguradas por la primera reforma radical, ¿no? Esta reforma de Lutero, incapaz de ver las consecuencias de la guerra de los campesinos. La siguiente etapa, que es completamente diferente, que es la reforma magisterial. Una reforma magisterial que tiene como centro, en mi opinión, la figura de Martín Bucero, que es el que da paso a la figura, el maestro real, ¿no? Martín Bucero, que era un dominico, hay que decirlo, ¿no? Que da paso a la figura de Calvino. O sea, Calvino es un sistematizador extraordinariamente poderoso de Martín Bucero, ¿no? Y que tiene que ver con un hecho decisivo, fundamental, a saber, la configuración de nuevo de una idea de misión. Una idea de misión que está inspirada
veterotestamentariamente. Podríamos decir que la reforma, toda esta reforma, en cierto modo no es sino el reencuentro del espíritu occidental con el Antiguo Testamento, ¿no? Y digo esto porque es el encuentro con la necesidad de un nuevo pacto, ¿no? El pacto de transmisión de poderes de Cristo a Pedro, que es un pacto que podemos llamar patrimonial, un pacto de sucesión, ¿no? Tiene que ser alterado por un nuevo pacto que, por supuesto, hunde sus raíces en Joaquín de Fiore, hunde sus raíces en toda la mística medieval de la Tercera Iglesia del Espíritu, y que se inspira en un pacto de aquellos que disponen de un mismo espíritu, de nuevo con la divinidad. Un pacto doble, por una parte horizontal, por otra parte vertical, que es el pacto que inaugura en Occidente la teoría del contrato. Toda la teoría moderna del contrato tiene que ver con esta recuperación del espíritu veterotestamentario, del pacto de la comunidad de las 12 tribus, por una parte, y del pacto vertical con Dios. Pero claro, esto es muy importante porque impone el pacto de pueblos elegidos. Todo lo que sostiene las guerras civiles es una nueva comprensión de pueblos elegidos, ¿no? Con todo lo que esto supone para una tradición universalista donde la administración de la gracia no tiene nada que ver con los elegidos, ¿no? Sino que es una administración democrática, universal de la gracia, ¿no? Esto tiene como efecto fundamental la configuración de naciones iglesia, de estados iglesia, ¿no? Tiene como configuración la ruptura de la dualidad específica, estructural que nos propone Agustín, ¿no? Y una vez que hay un pacto de pueblo elegido, ese pueblo elegido se convierte como nación en la base de una misión histórica. Y por lo tanto se convierte en la base de otra manera de mirar la universalidad que siempre implicará el cristianismo desde el punto de vista de pueblos elegidos, ¿no? Esto genera ciertamente una renovación radicalmente distinta de la Civitas Terrae, en la medida en que genera una transformación de la idea imperial. Por supuesto, la idea imperial, específicamente hispana, no tiene ningún tipo de innovación. De la misma manera que los Austrias, Carlos V tiene como horizonte Carlomagno, no tiene como horizonte el imperio medieval. La idea imperial española es, desde este punto de vista, tradicional, no es una idea realizada desde una nación elegida, entre otras cosas porque España no es una nación, no tiene nada que ver con una nación, ¿no? O el Carlos no es una nación, Carlos es una superestructura sobre infinitas naciones, no. Pero la nueva idea de imperio sí, la nueva idea de imperio es de imperio que tiene una proyección universal, pero desde la posición de un pueblo elegido, y esto es completamente diferente, ¿no? Esta época acaba en 1648, es muy importante esta fecha, donde se impone de manera general en Europa el cuius regio eius religio. Así sea el rey, así es la religión, ¿no? Falseando la dualidad de poderes radical que había establecido Agustín en el origen mismo de la Edad Media europea. Y por lo tanto afirma una pluralidad de estados cristianos, cada uno de los cuales se autoeleva a nación elegida y cada uno de los cuales debe llevar una misión universal, ¿no? Esto es, genera el gran momento de la expansión europea. El gran momento de la expansión europea no es
el imperio de Carlos V. Por supuesto, el imperio de Carlos V es una expansión, pero sabemos que Carlos puede mandar una nave desde aquí, desde México, a Filipinas, pero puede mandar una al año. Esto es, España no tiene ni población, no tiene ni recursos, no tiene ni estructura administrativa, funcionarial, como para llevar adelante una implicación mundial de poderosas aspiraciones. De ahí que la estructura hispana imperial no sea básicamente una estructura estatal. Estatal era el virrey y alrededor del virrey, o los virreyes. Por cierto, en los lugares donde había minas, ¿no? Pero luego los actores son completamente no estatales, ¿no? Órdenes religiosas, por supuesto, cada una de ellas, y, por supuesto, compañías privadas, ¿no? Que financian dando el quinto al rey, pero que financian a sus propias expensas, ¿no? En toda la Florida, en 1800, víspera de las guerras napoleónicas, el ejército español podía ser un destacamento de 30, 40 soldados. O sea, España no ha tenido la capacidad de hacer, en mi opinión, una primera globalización, como se dice, ¿no? ¿Es la hora? Vale, ya es la hora. ¿Se quieren 5 minutos más? Para que, ¿no? Vale. A partir de 1648 se estabiliza Europa. 1648, en la paz de Westfalia, se sentencia la derrota de España y se estabiliza un nuevo orden, que es el orden conocido como el Jus Publicum Europeum, ¿no? Jus Publicum Europeum es básicamente esto. Los estados son entes que no pueden desaparecer. Se deben reconocer unos a otros y pueden legítimamente declarar guerra al otro de una manera que el otro no tiene que juzgar si es guerra justa o no es justa. El Jus Publicum Europeo ha eliminado la cuestión de la guerra justa para siempre y reconoce que el Estado tiene derecho, tiene un jus ad bellum, tiene derecho a la guerra. Pero ese derecho a la guerra implica que no tiene derecho a destruir el Estado con el que guerrea. Tiene derecho a cogerle territorio, tiene derecho a pedirle compensaciones, tiene derecho a imponer determinadas leyes, tiene derecho a todo para sentirse él seguro, pero no tiene derecho a destruir el Estado. Esto hace una guerra parcial, una guerra local, una guerra en forma, que se llama. Sobre ese mundo estabilizado, la reflexión se inicia de un modo extraordinariamente poderoso, intenso, profundo. Y esa reflexión sobre lo que se puede destilar de la época de las guerras civiles es lo que se conoce como Ilustración. Surge con Locke, surge con Sudbury, surge con la convicción de que el entusiasmo ya no se puede poner en la religión. Surge con el final de la época profética que dicen los reformados. Surge con la idea de que el ser humano que se ha configurado desde 1500 a 1648 es un ser humano nuevo, racional, que está en condiciones de implicarse en las grandes aventuras de las esferas de acción plurales. La ciencia, la técnica, el Estado, el derecho, la economía, etc. Por lo tanto, es la época del racionalismo en el sentido de que es un sujeto, el sujeto moderno, el que
ahora se abre paso, se aplica a una totalidad de actividades parciales porque se dispone de algo estructural, único, método, ¿no? Por eso el discurso del método es la elevación a fuente filosófica de la configuración del sujeto moderno. Al final, y además, Descartes está en Westfalia, está en las guerras de los 30 años, ¿no? Al final emerge de todo lo que se ha desarrollado en estos años como forma de combate, emerge el método, que lo único que hace es formalizar la estructura del mundo puritano, ¿no? En cierto modo podemos decir que España pierde la guerra porque no está en condiciones de disponer del sujeto moderno. Esto es del sujeto metódico, del sujeto racional como tal, ¿no? Y de ahí procede la Ilustración, que como dice Weber, es la bella rosa del mundo reformado. Pero, como toda bella rosa, se queda claramente pronto marchita. Y lo que emerge detrás es esta tercera época que me parece muy importante. Hemos hablado formación de la constelación moderna, Ilustración, el proceso formativo de la Ilustración, la Sattelzeit, ¿no? Que es algo que debemos a Koselleck, un investigador alemán, discípulo de Carl Schmitt, lector de Hannah Arendt, un hombre muy importante. La Sattelzeit, ¿qué es la Sattelzeit? La Sattelzeit es el momento en que los frutos, los objetos que ha producido la modernidad se comienzan a imponer por su propia lógica, no ya porque sean empujados por los seres humanos, sino porque adquieren la dimensión de autómatas, de estructuras que por su propia inercia comienzan a mover el mundo. Y estas estructuras son dos fundamentales: capitalismo y Estado. Por eso luego me gustaría explicar esta cuestión, ¿no? ¿De dónde emerge esta centralidad del capitalismo y por qué de su vinculación con el Estado? Este será el tercer punto que ya veré mañana sobre Weber. La clave es que a partir de ahora los sujetos pueden reflexionar cuanto quieran, acordaos de Kant, ¿no? Discutir tanto como queráis, pero obedecer. El final de una idea, historia universal en sentido cosmopolita. Reflexionar lo que queráis, discutir lo que queráis, ser autoconscientes como queráis, pero la dinámica que ha marcado la objetividad misma del capitalismo y del Estado os arrastrarán. Porque son estructuras muy fuertes, porque son capaces de organizar la sociedad. Esto es. Frente a la idea que había tenido la Reforma, ¿no? De que si tenemos el mismo espíritu configuramos comunidad y configurando comunidad podemos configurar poderes, se rompe. Ahora la comunidad está sometida a estas estructuras, capitalismo y Estado, que están íntimamente vinculadas. Y la Sattelzeit no hace sino describir la capacidad intensa de conectar. Es el tiempo de la economía nacional, para entendernos, de conectar capitalismo y Estado en políticas de intensificación. Políticas que van entrando cada vez más población al capitalismo, cada vez más población sometida al Estado, sistemas de educación sometidas al capitalismo y al Estado, sistemas de derecho sometidos al capitalismo y al Estado. Esta estructura unitaria que comienza
a ser recursiva. Esto es, que cuanto más fuerte es el Estado y el capitalismo, más se desarrolla. Y que culmina en la edad contemporánea, en lo que yo llamo la modernidad contemporánea. Porque estas formas intensas de juego común de capitalismo y Estado lleva a una nueva irrupción imperial. Porque el despliegue del capitalismo y el despliegue del Estado, esto Hegel lo ha visto muy bien, lleva a una mayor pobreza. Esto es increíble. A una mayor pobreza en medio de la mayor riqueza. Y por lo tanto lleva a la necesidad permanente de nuevos mercados y de mandar a población a colonias. Hegel, en este sentido, es el testigo fundamental de la lógica de la Sattelzeit. Y, por supuesto, es el que comprende que la lógica del pacto de capitalismo y Estado tiene que ir a un nuevo sistema imperial. Y por eso, la época que empieza con la Revolución Francesa, la Sattelzeit, y acaba con 1871, en la que emerge a conciencia la dinámica imperial de los grandes portadores del capitalismo y del Estado. Por supuesto, no todos en el año 71 se elevan a imperios, ¿no? Pero lo que da el tono es la formación del segundo imperio alemán. Da el tono, pero en realidad el segundo imperio británico, dejando las colonias norteamericanas, se había configurado en 1851. En realidad, Estados Unidos se había convertido en una república imperial, asolando México en 1843. La dinámica de la Sattelzeit era imperial desde el principio, pero cristaliza a partir de ese momento porque en 1871, con la emergencia del Imperio Alemán, se produce lo propio de la contemporaneidad, la lucha de imperios. Lucha de imperios en la que estamos. Mañana seguimos. ¿O al rato después? Sí. Hacemos una pausa. Hacemos una pausa. Para te hagan preguntas.